Hola mis amores, nuevamente, muy buenos días. Ahora vamos a trabajar en la clase de Ciencias Sociales. Busque su libro y se ubica en la página 148 y 149, que tiene como tema la civilización griega. Ya hemos visto la civilización egipcia, ya hemos visto India y China, y estamos en lo que es hoy la civilización griega. Entonces vamos a empezar con el exploro, que nos dice: en Atenas, los ciudadanos elegían y decidían los asuntos del país. ¿Cómo se llama a este tipo de gobierno? En los tiempos de antes, en las épocas de antes o en estas civilizaciones, los asuntos del país o los asuntos del gobierno no los tomaba en cuenta el pueblo. El pueblo no podía decidir, solo una persona, en este caso el emperador y quizás los que estaban a su alrededor. Pero dice que en Atenas los ciudadanos elegían y decidían los asuntos del país. Llegó un tiempo en el que se hacía estas votaciones o este gobierno, al cual se llama un gobierno democrático, que es en el gobierno en el que estamos nosotros ahora, que nosotros podemos decidir a nuestros gobernantes. Entonces, a este tipo de gobierno se llama gobierno democrático. Y pregunta abajo, ¿qué otro aporte conoce usted de la cultura griega? Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos fueron en el primer lugar donde se dieron, fueron en la civilización griega, o sea, en la cultura griega fue donde se empezaron a realizar estos juegos. Y así se fue creando, a medida pasó el tiempo, en algo que se hizo internacionalmente, donde van a competir muchas ciudades, muchos países en representación en cualquier deporte. Van a lo que son los Juegos Olímpicos, bastante conocidos, bastante famosos, porque es ahí donde se dan a conocer, las personas se dan a conocer sus talentos en los deportes que ellos desean. Entonces, en el Aprendo nos habla acerca de cómo surgió. Dice que en el sur de lo que hoy es Grecia, la costa oriental de Turquía y las islas de la zona, se desarrolló lo que es la civilización griega. La primera civilización que surgió en la zona fue la minoica o cretense, sentada en la isla de Creta. Esta fue denominada por los aqueos en 1600 a.C., cuya sede en la ciudad de Micenas fue destruida alrededor de año 1100 a.C., tal vez por los dorios, un pueblo guerrero que invadió Grecia hacia el año 1200 a.C. Durante esta época de inseguridad se dejó incluso de utilizar la escritura. Si ustedes observan su imagen, que ustedes también tienen ahí, mis amores, están como estaba dividido en este caso, todo lo que se ve ahí. Esa es solo una parte, ¿verdad?, de lo que era la civilización griega, es una parte nada más. Y estaban en asambleas que era representativa y soberana, estaban los arcontes, jefes religiosos, estaban los bules o consejos que preparaban los asuntos o por discutir o votar en la asamblea. Estaban también los estrategos, que eran los jefes militares, y los tribunales populares que administraban la justicia en caso de crímenes y delitos. Esa era la organización que estaba ahí en ese lugar. No en todo Grecia, no en toda la civilización griega o no en todo el lugar, sino que solo eran como que las personas que tomaban las decisiones y estaban constituidas de esta forma. Estaban en esos 5 grupos. Dice que con el tiempo los dorios se mezclaron con los aqueos y los jonios, y de esta manera surgió lo que es el pueblo griego. A este periodo de la cultura se le llama arcaico y duró del 80 al 500 a.C. En esta época surgieron ciudades griegas o polis que eran autónomas, tenían sus propias leyes, o sea que aparte de esa organización habían otros que se llamaban polis o griegas, que eran autónomos, o sea, ellos tomaban sus propias decisiones sin consultar. Seguimos, mis amores. Dice que nos habíamos quedado por fue el mayor auge cultural. Se cree que la filosofía tuvo su origen en Grecia, y los filósofos más famosos hasta el tiempo o hasta el momento de hoy son Sócrates, Platón y Aristóteles. También dice que, aparte de la filosofía, las disciplinas científicas de la
actualidad tienen su base en los conocimientos que desarrollaron los griegos de la antigüedad. O sea que los griegos dejaron bastantes cosas buenas para la humanidad. Y también habla de Pitágoras, que fue un brillante matemático. Arquímedes impulsó la física. Hipócrates desarrolló la base de la medicina y también la literatura. Y dentro de lo que es la literatura dice que está Homero, Sófocles, Eurípides, Esquilo y Aristófanes. Perdón por eso, mis amores. Por mencionar algunos, o sea que habían más. Y dice que siguieron ahí, los sistemas políticos griegos alcanzaron estabilidad al principio del siglo V a.C., cuando se inició el periodo clásico. En Atenas, por ejemplo, se estableció, ahí fue donde se estableció el gobierno democrático, o sea, donde ya empezaron todo el pueblo, todo el lugar, todas las personas a tomar decisiones también acerca del gobierno, a elegir a sus representantes. Y por último tenemos la caída del imperio. Esto, mis amores, esto de la caída del imperio, aquí nos habla qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, qué guerras pasaron, qué detonó la caída del imperio griego, porque el imperio griego, de todas las civilizaciones, si no me equivoco, ha sido el periodo que ha marcado más la humanidad. O sea que de lo que ellos hicieron es lo que nosotros más practicamos en estos tiempos. Hemos tomado esa forma de ellos de vivir en algunos aspectos, o lo que ellos nos dejaron a nosotros, a la humanidad, y ha ido de generación en generación, lo practicamos ahora. O sea que fue una civilización muy, muy reconocida, muy importante, y que hizo cambios grandes, ¿verdad?, en toda la humanidad, o en todas las civilizaciones que vinieron después. Entonces, en eso que es la caída del imperio, ustedes me van a realizar, mis amores, miren, esta guía, yo les voy a mandar la foto, y esta guía, yo les di bastantes respuestas, casi todo lo que leí yo era respuestas de esta guía. Son 7 preguntitas que van a resolver, y el último, que es el número 8, o la actividad número 8, van a hacerme un pequeño resumen. Cuando yo hablo de resumen, no les digo escriban totalmente lo que sale ahí, sino que van a leer el resumen, el párrafo, los 2 párrafos, perdón, que hay en ese subtema, que es caída del imperio griego. Usted lo va a leer y me va a escribir un resumen de lo más importante. Si el subtema dice la caída del imperio griego, en su resumen tiene que estar el por qué el imperio griego cayó, cuáles fueron sus causas, qué lo provocó. O sea, lo más importante, un resumen, ¿verdad, mis amores? Resumir a lo más importante de esos 2 párrafos. Entonces, esas van a ser las actividades para el día de hoy.